Situado en el cinturón de fuego del Pacífico, Japón es un territorio esculpido durante milenios por la actividad geológica. La topografía de sus 6.852 islas y su costa irregular se ha visto moldeada por los numerosos volcanes de la región. En las empinadas pendientes que conforman el 70% de su superficie, la naturaleza se muestra tan maravillosa como amenazante. Atrapada entre las montañas y el mar, la población de Japón se agolpa en una estrecha franja de línea costera a merced de las olas, tal y como descubrió el mundo durante el tsunami de 2011 que desató el desastre nuclear de Fukushima. La ola había rebasado el rompeolas. En cuestión de 4 minutos todo había vuelto a la calma. Pero no son solo los tsunamis, también están los tifones, las inundaciones y las avalanchas de lodo. En las costas y montañas el agua es una amenaza para este país. Si sales, te juegas la vida. Es imprescindible quedarse en casa. Para protegerse, los japoneses plantan cara a las fuerzas de la naturaleza. En el norte del país, unos descomunales rompeolas desfiguran la línea costera. Hoy Japón está siendo arrasado por un tsunami de hormigón que ha relevado al tsunami inicial. En Tokio el agua se desvía por medio de unas titánicas estructuras. Todo el mundo considera este lugar como una especie de templo subterráneo. A la vanguardia de la investigación, Japón ha financiado una extraordinaria embarcación para estudiar las líneas de fallas submarinas responsables de los tsunamis de mayor magnitud. Esto no se había hecho nunca antes, por lo menos no a esta profundidad y en una falla activa. Por eso se ha desplegado tanta tecnología. Acostumbrados a adiestrar durante siglos estas aguas salvajes, los japoneses se han encomendado a la ciencia y a la tecnología. En plena era del cambio climático, su filosofía es un modelo de adaptabilidad, pero también nos advierte de la necesidad de entender nuestras limitaciones. Tierras extremas. Japón. Situada al norte del país, Hokkaido es la isla más salvaje de Japón. El Parque Nacional de Daisetsu-san ostenta varios volcanes en activo, tan majestuosos como amenazantes. Tras vivir durante siglos al pie de estos volcanes, han aprendido a convertir esa amenaza en un valor. De hecho, han inspirado una práctica particularmente apreciada en Japón, la tradición de los baños. Normalmente el flujo de agua es mayor. Debe de estar a punto de producirse una erupción. El agua llega aquí a una temperatura de 42 grados, directamente calentada por el cercano volcán Tokachi. Noriko lleva viniendo aquí desde niña. Los lugareños se hacen cargo del mantenimiento de las termas. Puede venir quien quiera. Es gratis. Hay muchos baños termales en Japón, pero yo creo que este es el más accesible. Porque hay un aparcamiento para los coches, y eso que estamos en mitad de la naturaleza. Estos manantiales naturales se conocen como onsens. Se enmarcan en complejos hosteleros tradicionales, como el que regenta Noriko. Situado a casi 2.000 metros por encima del nivel del mar, es el onsen más alto del país. Las habitaciones del hostal no tienen cuarto de baño. Los huéspedes se bañan aquí, en piscinas separadas. Antes de bañarte en el onsen, te tienes que lavar en una de estas duchas. El agua roja de la piscina viene directa del volcán. El agua está muy caliente. Este onsen tiene un alto porcentaje de hierro. Y las rocas han sido expulsadas durante una erupción volcánica. Los japoneses creen que las aguas volcánicas tienen virtudes terapéuticas y pueden aliviar toda clase de males y dolores.
Hay unos 27.000 manantiales termales en Japón, cada uno con sus propiedades. Además de su alto porcentaje de hierro, estas aguas tienen grandes concentraciones de calcio y sodio. Por eso se dice que son aguas cosméticas. Tienen muchas propiedades beneficiosas. Antiguamente, los manantiales termales ayudaban a los japoneses a soportar las inclemencias del invierno. Pero este paraíso también conlleva un precio, ya que las aguas más beneficiosas también lo pueden destruir todo a su paso. Esta es la pequeña ciudad balneario de Shirogane. Keitaro Yoshikawa trabaja para el Centro Sabo, creado en 1943 por el gobierno para controlar la erosión en las laderas de los volcanes y los ríos. Este lugar es lo que se conoce en japonés como el dragón de barba blanca. Vienen muchos turistas, por lo que tenemos que pensar en la seguridad de los lugareños y de los propios turistas en caso de que el monte Tokachi entrase en erupción. Más abajo, el río no parece plantear ninguna amenaza para los visitantes. Pero la presencia en las inmediaciones del volcán Tokachi lo puede convertir en un torrente devastador, provocando lo que se conoce como un lahar. Un lahar es uno de los fenómenos más destructivos que se pueden producir en una región volcánica. Los ríos, cargados de cenizas, rocas y sedimentos, se pueden transformar en torrentes de lodo sumamente densos que lo destruyen todo a su paso. En la falda de la montaña se ha erigido una inmensa escalera para permitir evacuar a la población lo más rápido posible en caso de peligro. Sus 286 peldaños son accesibles bajo cualquier condición meteorológica y conducen a una plataforma de evacuación, situada a más de 600 metros por encima del nivel del mar. Para limitar el potencial destructivo de los lahares, el Centro Sabo de la región ha construido 40 presas en el río por valor de 350 millones de euros. Esta, por ejemplo, con sus vastas fauces de acero, permite filtrar las aguas torrenciales. Los lahares son violentos torrentes de barro y tierra, causados por las erupciones volcánicas, y son conocidos por su magnitud y su fuerza. Son tan poderosos que pueden arrasar con casas, puentes y hasta con las vías férreas. Quiso el azar que estos desarrollos contribuyeran a crear una de las maravillas de Japón, la Laguna Azul de Biei. Cada día, miles de turistas acuden a fotografiar su vibrante color, que varía al ritmo de las estaciones. Se debe a la presencia de aluminio coloidal que refleja la luz del cielo. A pesar del riesgo que conllevan, las aguas termales son un activo para la región. Hoy, gracias a la ciencia, han hecho posible incluso algún que otro negocio de lo más sorprendente. En la llanura agrícola de Hokkaido, al pie de los volcanes, donde las temperaturas pueden caer hasta los 30 grados bajo cero en invierno, Hiroyuki Nakagawa ha empezado a cultivar frutas tropicales. Dentro del invernadero, la temperatura es de unos 28 grados. Aquí tenemos mangos. En unos 2 meses serán así de grandes y estarán listos para la venta.
Estos mangos estarán maduros en torno a la Navidad, completamente fuera de temporada. Para ello mantiene su invernadero a una temperatura de 25 grados, usando el manantial de agua caliente de sus tierras. Este es nuestro sistema. Las aguas termales subterráneas calientan la tierra y esta a su vez calienta el invernadero. Como los mangos necesitan temperaturas más bajas para florecer, Hiroyuki almacena nieve en un gran tanque y la usa para enfriar el invernadero en verano. Así, es capaz de revertir las estaciones empleando energías renovables. Al principio, parecía un poco arriesgado iniciar el proceso en diciembre, pero también presenta muchas ventajas. En diciembre no hay insectos, por lo que no hace falta usar insecticidas. Además, los inviernos en Hokkaido son muy secos, o sea que no hace falta usar pesticidas para evitar el moho que se forma con la humedad. Los mangos de Hiroyuki se venderán como regalos para el año nuevo, alcanzando precios de entre 100 y 250 euros. Es un negocio rentable que espera desarrollar también con la piña o el lichi. Desde el punto de vista económico, siempre ha sido difícil trabajar la tierra en invierno en Hokkaido. Pero el sector primario puede generar mucho empleo en la región. En la otra punta del país, en el sur, el archipiélago de Okinawa está sometido a unas condiciones muy diferentes, pero no menos alarmantes. Con sus playas paradisíacas, Taketomi es una isla de postal. Se encuentra en lo que se conoce como el Boulevard de los Tifones, que se desatan por lo menos 3 o 4 veces al año, entre abril y octubre. Al igual que los huracanes o los ciclones, los tifones son unas tormentas extremadamente violentas. Con vientos de hasta 360 km por hora e intensas precipitaciones, se desarrollan encima de los océanos tropicales, donde la temperatura del agua supera los 26 grados y el mar es profundo. Después se dirigen al norte, descargando toda su fuerza cuando entran en contacto con la tierra. Situada cerca de los trópicos, la isla de Taketomi se ve particularmente afectada por este fenómeno. En los tejados de las viviendas, unas estatuillas sonrientes, mitad perro, mitad león, parecen desafiar a los elementos naturales. Durante siglos, los habitantes las han usado para apaciguar la cólera de los dioses. Kageyuki conoce todos los secretos de esta isla y sus tradiciones. Este alfarero se vino a vivir aquí hace 20 años, pero todavía le fascina la violencia de las tormentas tropicales. Los tifones son terroríficos. El mayor que he visto yo tenía ráfagas de más de 80 metros por segundo. Si sales de casa, te juegas la vida. Por eso es imprescindible quedarse en casa. Cada tifón es anunciado con varios días de antelación por la agencia meteorológica y su trayectoria es relativamente predecible. Así, siempre que se avecina una tormenta, el artesano cierra todas las persianas y se resguarda en su casa. La arquitectura ha sido especialmente diseñada para resistir a los elementos, empezando por los muros de piedra que rodean las viviendas. Su función es desviar el viento hacia los tejados para preservar fachadas y ventanas. La altura del tejado y los muros de piedra están pensados para desplazar el viento hacia arriba cuando azota las casas. Hasta las propias calles están diseñadas para limitar los desperfectos. Están trazadas en forma de S, para evitar que las ráfagas de viento puedan ganar velocidad y fuerza, tal y como ocurre cuando se desplazan en línea recta. Pero el componente esencial de esta arquitectura antitifones son, sin lugar a dudas, los tejados en un ángulo de 45 grados típicos de Okinawa. Ahora mismo Kageyuki está ayudando a Miho, su aprendiz, a construir su casa. Le enseña sus técnicas tradicionales.
En esta isla no había artesanos y yo quería ayudar a la gente. Por eso me dedico a esto. Los artesanos superponen 3 capas de tejas que luego sellan con mortero. De esta forma el tejado aguanta lo que le echen. Si no se montan por capas, las tejas salen volando una tras otra, porque el viento pasa por debajo. Yo pongo mortero entre las tejas para evitar que se cuelen la lluvia y el viento. Poco a poco, los tejados de hormigón impermeabilizado están suplantando a las tejas. Miho y Kageyuki son los últimos guardianes de esta antigua ciencia que ha permitido a los japoneses sobrellevar su clima extremo. Los tifones son el evento meteorológico más poderoso de la Tierra. Pero, ¿y si fuera posible controlar su formidable energía? Es el reto al que se enfrenta un ingeniero japonés en una isla vecina, donde está probando un prototipo de turbina eólica capaz de alimentarse con los vientos huracanados. Conmocionado por el desastre de Fukushima en 2011, Shimizu barajó una novedosa alternativa a la energía nuclear. Emprendí mi investigación porque quería entender por qué hay tan poca infraestructura eólica en Japón. Fue entonces cuando descubrí que el país no tenía las condiciones meteorológicas ideales para las turbinas eólicas. Y ahí tuve la idea de crear una turbina que estuviera adaptada a Japón. Y para ello había que eliminar las aspas del diseño. Durante un tifón, las turbinas eólicas convencionales se inmovilizan, ya que podrían acabar destrozadas. Para esta nueva turbina se han utilizado cilindros que rotan sobre sí mismos. Así, al verse golpeada por el viento, toda la estructura se mueve en lo que se conoce como efecto Magnus. Es como tirar un penalti en un partido de fútbol. Si chutas con efecto, la pelota seguirá una trayectoria curva. Y si haces girar el cilindro, la turbina también dará vueltas. Las pruebas efectuadas con el actual prototipo ya han producido 5 gigavatios durante una tormenta, y eso no es nada en comparación con el potencial de un tifón cuya energía podría abastecer de electricidad a Japón durante 50 años. Pero todavía quedan muchos problemas por resolver, en particular la cuestión del almacenamiento de la energía. Puede que un día los tifones sean considerados como un recurso natural, pero por el momento causan muchos estragos, sobre todo en las zonas más densamente pobladas. Atrapada entre las montañas y el mar, la mayoría de la población de Japón se agolpa en una estrecha franja de costa. Ya solo en la cuenca de Tokio viven nada menos que 37 millones de habitantes. Una tercera parte de la población del país se agolpa en menos del 2% del territorio. El hormigonado generalizado ha hecho que esta región sea particularmente vulnerable a las inundaciones. En muchas zonas no hay campos o parques para absorber el agua en caso de riada. Para solucionar este problema, las autoridades de Tokio han construido una extraordinaria estructura subterránea en las afueras de la ciudad. Se accede a ella a través de esta pequeña caseta. Cuando la región se ve azotada por un tifón o por un fuerte aguacero, el exceso de agua se canaliza hasta este depósito que puede almacenar hasta 670.000 metros cúbicos de agua. Este espacio mide 18 metros de alto, 78 metros de ancho y 177 metros de largo. Con sus 59 columnas de 500 toneladas cada una, este prodigio de la arquitectura parece un templo. Hasta se ha convertido en una atracción turística. Todo el mundo considera este lugar como una especie de templo subterráneo.
En una de las columnas, un letrero marca el récord que alcanzó el agua en 2015, un nivel de 10 metros. Pero por impresionantes que sean sus dimensiones, este pasillo con sus columnas no es más que la parte visible de un sistema mucho más amplio. Río arriba, un canal de 6 kilómetros drena el agua de los ríos que atraviesan la región. El canal cuenta con 5 tanques como este. Este lugar mide unos 70 metros de profundidad. Aquí podría aparcar una nave espacial sin problemas. Cuando los tanques se llenan, cosa que ocurre unas 10 veces al año, el agua se drena y se bombea hacia el mar, descendiendo por el río Edo. Las operaciones se llevan a cabo desde esta sala de control. Desde que se construyó la estructura en 2006, los estragos provocados por las lluvias han disminuido drásticamente. El último tifón que se declaró antes de 2006 inundó cerca de 3.000 casas, mientras que el siguiente tan solo afectó a unas 200, lo que demuestra que el sistema está funcionando. Por desgracia, y a pesar de esta estructura tan sofisticada, es imposible evitar por completo que se produzcan inundaciones. Se estima que va a haber, progresivamente, más lluvia cada año. Y eso quiere decir que vamos a tener que construir canales y tanques cada vez más grandes. Sin embargo, no vamos a poder evitar que haya zonas que se inunden. Uno de los efectos del calentamiento global es que los tifones se están volviendo más y más violentos cada año que pasa, pero eso no es lo más preocupante para los japoneses. Situado en el punto de encuentro de 4 placas tectónicas, el archipiélago japonés está rodeado de fallas submarinas. Con una extensión de unos 900 kilómetros, la falla de Nankai es especialmente preocupante para los científicos. De aquí a 30 años, es probable que cause un megaterremoto y un tsunami que se prevé que podría matar a cerca de 270.000 personas. Investigadores de todo el mundo acuden aquí para estudiarla. Marianne Conin es profesora de geología en la Universidad de Nancy. Junto a una 50 de investigadores de todas las nacionalidades, ha tomado parte en una singular expedición. A bordo de esta extraordinaria embarcación, esperan poder explorar la hasta ahora inaccesible zona de falla a más de 5 kilómetros por debajo del suelo oceánico. Con sus 210 metros de eslora y su grúa de 122 metros de alto, el Chikyu parece una plataforma petrolífera, pero está equipado con un laboratorio científico de última generación. Capaz de taladrar el lecho marino a profundidades de hasta 7 kilómetros, este equipo le costó cerca de 500 millones de euros al gobierno japonés. Debido a los frecuentes tifones que se desatan en la zona, la nave solo puede perforar unos pocos meses al año. El equipo acaba de regresar de su 10ª y última expedición. Están a 70 kilómetros de las costas japonesas, en lo que se conoce científicamente como una zona de subducción. Estamos en el punto de encuentro de 2 placas tectónicas. Justo debajo de nosotros tenemos la placa filipina, que pasa por debajo de la euroasiática. Por desgracia, en el punto donde se encuentran se traban, es decir, que no se pueden deslizar. Cuando las placas se traban en una zona de subducción, el riesgo de un terremoto es elevado. Por lo general, estas placas suelen avanzar a un ritmo de 4 centímetros por año. Al no poder deslizarse, acumulan una energía extraordinaria hasta que las rocas ceden y provocan un terremoto. Al moverse, las placas desplazan un volumen ingente de agua, y esto es lo que causa un tsunami, que no es simplemente una gran ola, sino un incremento temporal del nivel del mar. Explorando la falla, los científicos quieren comprender por qué están trabadas las placas para poder explicar mejor cómo el fenómeno genera megaterremotos y tsunamis. Este es el corazón de la zona de perforación. El acceso a la falla está a 2 kilómetros por debajo de la superficie del mar, donde se encuentra el pozo que llevan años perforando.
El barco ha de permanecer completamente estático a pesar de las poderosas corrientes submarinas. Es todo un desafío. Ahora puede empezar la perforación propiamente dicha, que se lleva a cabo utilizando unos tubos inmensos ensamblados en secciones de 40 metros. Los técnicos propulsan el agua embarrada a través de los tubos para retirar la tierra y así mantener abierto el pozo a pesar de la fuerte presión de las profundidades. Cuanto más profundo es el pozo, menor es el diámetro, es decir, que su aspecto es el de un embudo gigante. En el fondo, la punta medirá tan solo 17 centímetros de diámetro. La zona que creemos susceptible de desplazarse y generar un megaterremoto mide cerca de 110.000 kilómetros cuadrados. Y queremos acceder a ella a través de una abertura de 17 centímetros más o menos. O sea que va a ser como una diminuta cabeza de alfiler en esta zona tan inmensa donde es probable que se geste un megaterremoto. Por ahora, la expedición ha descendido a más de 3 kilómetros por debajo del lecho marino. Quedan menos de 2 kilómetros para alcanzar la inexplorada zona de falla. Conforme avanza la perforación, los técnicos arrancan cascotes de sedimentos, unas muestras que resultan a menudo muy reveladoras. Los científicos tienen la posibilidad de estudiarlas directamente a bordo gracias al inmenso laboratorio de la nave dotado de un equipo de última generación. Uno de los directores científicos del proyecto es el profesor Kanagawa. Es quien coordina los análisis, pero la observación de las muestras aporta mucha información a Marianne. Lo que vemos es que el material está presente por todo el subsuelo, de manera homogénea, como si alguien hubiera removido el barro con fuerza. Es el resultado de un corrimiento de tierra, que, con toda probabilidad, ocurrió durante el terremoto de 1946. Las excavaciones permiten a los científicos viajar en el tiempo. Cuanto más descienden, más se adentran en el pasado lejano. La propia zona de falla nunca había sido explorada antes. Hasta el momento, los científicos solo podían especular sobre su funcionamiento. Si logran llevar a término la prospección, sus 10 años de trabajo habrán dado sus frutos, respondiendo por fin a todas sus preguntas y quizá más. Nos gustaría instalar un dispositivo de observación dentro de la propia placa tectónica para poderla monitorear a largo plazo. Por desgracia, como los datos se registran en tiempo real, nos resulta difícil predecir los terremotos. La labor desempeñada a bordo de este increíble buque permitirá sin duda realizar mejores predicciones de catástrofes a largo plazo y ayudará a salvar muchas vidas. Pero mientras tanto, los japoneses tienen que encontrar formas de protegerse. En el norte del país, la región de Tohoku padece de media un tsunami cada 70 años. El de 2011 fue tan singularmente violento que devastó por completo la línea costera. Para proteger a la población, el gobierno ha adoptado una serie de medidas radicales. A lo largo de varios cientos de kilómetros está construyendo un rompeolas para repeler las olas. Remy Escochimaro es un geógrafo francés que reside en Japón. Desde 2011 visita regularmente esta región para estudiar los proyectos de construcción. Este, por ejemplo, era un puerto pesquero tradicional. Antes, los barcos podían seguir la línea costera, pero hoy está recubierta de hormigón y han construido un muro de entre 10 y 14 metros de alto, en función del lugar. Yo lo llamo la barrera contra el Pacífico. A lo largo de casi 450 kilómetros de litoral, los japoneses están rodeando de hormigón hasta la cala más pequeña, hasta el arroyo más insignificante, como este riachuelo que en 2011 con el tsunami se inundó.
Están erigiendo un cinturón de hormigón en torno al lecho del río, más adaptado a las dimensiones de un tsunami que a las de un río. ¿Pero será eficaz este hormigonado intensivo del paisaje a la hora de repeler un nuevo tsunami? Las medidas antisísmicas de Japón se hallan entre las más rigurosas del mundo, pero los ingenieros siguen estudiando medidas para protegerse contra las olas gigantes. En 2011, el tsunami mató a cerca de 18.000 personas frente a las 300 vidas que se cobró el terremoto. A unos pocos kilómetros de aquí, Taro fue una de las primeras aldeas pesqueras en beneficiarse de un gigantesco rompeolas allá por los años 50. En todos los libros de texto se presentó como la medida más eficaz contra los tsunamis en Japón y, por ende, en el mundo. Y sin embargo, este descomunal rompeolas no bastó. La ciudad quedó prácticamente arrasada en 2011. Solo se mantuvo en pie este hotel. Minoru Obata presenció todo lo ocurrido ese día. Voy a abrir. Hoy es guía voluntario y comparte sus experiencias. La ola se estrelló contra esta pared del hotel. Llegó hasta la tercera planta y dejó un boquete a ese lado del edificio. Cuando saltó el aviso de tsunami, Minoru se subió a su coche y corrió a refugiarse en las alturas. Pero no todo el mundo fue tan cauto. En parte, según él, porque el rompeolas creaba un falso sentimiento de seguridad. Recuerdo que me dije, ya verás, va a ser una ola de unos pocos metros, como de costumbre. Como teníamos una barrera antitsunamis de 10 metros, me fui a casa tranquilo. Ese día, el rompeolas impidió a los lugareños ver que el agua se estaba retirando, lo que no permitía presagiar que había otra ola en camino mucho más peligrosa. A los 5 minutos llegó un tsunami de 10 metros y poco después... Es difícil de explicar, pero cuando se abatió la tercera ola, de repente fue como si todo estuviera flotando. Había agua por todas partes. La ola medía unos 16 metros, así que rebasó el rompeolas casi al instante. Y en cuestión de 4 minutos, todo había vuelto a la calma. El rompeolas, que era el orgullo de la ciudad, quedó sumergido y parcialmente destruido. Y lo que es peor, al impedir la retirada del agua, dejó atrapados a algunos de los residentes. Fallecieron más de 100 personas. Sin embargo, unos años más tarde, el municipio optó por reconstruir un nuevo rompeolas aún más grande y más alto. Volvieron a construir un rompeolas, solo que en vez de medir 10 u 11 metros de alto, este medía 15 metros, con lo que aislaba totalmente la aldea y la hacía desaparecer detrás de un muro de hormigón. ¿Cómo hicieron sus cálculos los ingenieros sabiendo que es científicamente imposible predecir un tsunami y mucho menos la magnitud de sus olas? En el antiguo malecón, hoy reconvertido en monumento histórico, nos reunimos con el funcionario local encargado de supervisar las obras, Tsukasa Takeda. Se produjo un gran debate y se realizaron distintos cálculos para decidir la altura del nuevo rompeolas. Esta vez habría el doble de capas. De esta forma, aunque el tsunami fuera lo bastante alto para rebasar el rompeolas, los habitantes seguirían disponiendo de un poco de tiempo para refugiarse en las montañas o en cualquier superficie elevada. Esta nueva muralla debería resistir a la mayoría de tsunamis.
pero en los cálculos solo se ha tenido en cuenta la altura de olas pasadas. Hoy los científicos quieren incorporar la topografía y la medición de las distancias para señalar con precisión el punto de inicio de los terremotos y poder establecer estándares precisos. Mientras, el Estado sigue construyendo murallas para mostrar su apoyo a las poblaciones vulnerables. Dada la magnitud de la amenaza, es difícil oponerse a estas medidas. La construcción de nuevos rompeolas no tiene límites porque Japón tiene dinero. Y además las constructoras japonesas están buscando nuevos mercados. En algún punto del proceso el dique moral se ha venido abajo y Japón ha sido arrasado por un tsunami de hormigón que ha tomado el relevo del tsunami inicial. Pese a todo, la ciudad ha prohibido a los residentes instalarse justo detrás del nuevo rompeolas. Algunos municipios de la región van aún más lejos. Descendiendo un poco al sur está Rikuzen Takata, donde los japoneses han acometido un monumental proyecto de construcción. Además de realizar un muro, han optado por incrementar el nivel de su ciudad varios metros por encima del mar. Al ser un tipo de planificación completamente nuevo, es un campo de estudio interesante para un geógrafo. Traemos tierra excavada en las montañas con una cinta transportadora y la extendemos por el suelo para ir elevando el terreno progresivamente. Ya lo hemos elevado unos 8 metros, lo que quiere decir que aún nos quedan otros 2. Para llevar a cabo con éxito este asombroso proyecto, tendrán que pasar por aquí 300 camiones día y noche durante 10 años. Las obras modificarán por completo la topografía de la ciudad, recortando las montañas circundantes y elevando el nivel de la planicie. La alternativa era que la gente dejara de vivir aquí, lo que acabaría con el comercio y mataría la ciudad. Habría sido una pésima idea. Antes del tsunami de 2011 vivían aquí unas 5.000 personas. Muchos aún poseen parcelas de terreno. Los japoneses parecen dispuestos a hacer todos los sacrificios necesarios para preservar su espacio vital. ¿Pero no es lo que le espera a toda la humanidad en plena era del cambio climático? De buenas a primeras puede parecer una solución un poco desproporcionada, pero por otro lado este proyecto tan colosal se puede ver como un modelo de lo que se puede hacer para combatir los tsunamis y protegernos contra el aumento del nivel del mar, ya que cada vez va a haber más regiones del mundo expuestas a ese riesgo. A lo mejor es una solución que ganará adeptos y se acabará extendiendo por todo el planeta. El calentamiento global podría obligarnos a todos un día a adoptar estas medidas tan extremas. Sin embargo, en Japón hay quien aboga por un enfoque diferente que aproveche las fuerzas de la naturaleza en vez de combatirlas. Esa es la filosofía de algunos lugareños que se han propuesto resistir al tsunami de hormigón. A menos de 20 kilómetros de la ciudad elevada, es posible hallar un paisaje natural que se conserva tal y como era antes del tsunami y de los programas de reconstrucción. Shigeatsu Hatakeyama es un ostricultor de 75 años. Está determinado a proteger el entorno en el que cría sus ostras. En 2011 lo perdió casi todo. Fijaos en ese árbol, el pino muerto de ahí. La riada arrastró las casas que había ahí, arrasó con todo. Todo desapareció. Como la mayoría de los ostricultores, Shigeatsu quiso retomar su actividad contra viento y marea. Al cabo de unos meses se llevó una gran sorpresa. Sus ostras crecían ahora el doble de rápido que antes. 8 años después del desastre, siguen alcanzando un tamaño impresionante. Las ostras son la fuente de la vida. Al principio, las autoridades sanitarias temieron una contaminación radiactiva de las aguas a raíz de Fukushima.
Pero las investigaciones no detectaron ninguna traza de radiactividad. Hay otra explicación para su excepcional crecimiento. Después del tsunami, el profesor Tanaka de la Universidad de Kioto vino a hacer unas pruebas y a estudiar el plancton. Fue entonces cuando descubrió que se había producido una explosión en la población de plancton. Ahí supe que el mar había resucitado. Según el ostricultor, el tsunami que abarrió la costa acarreaba numerosos nutrientes beneficiosos para el crecimiento de las especies marinas. Para confirmar su teoría, adquirió una gran parcela de tierra al lado del mar y la puso a disposición de los investigadores. Masaru Tanaka, profesor de biología en la Universidad de Kioto, se ha interesado por la tasa de crecimiento de las formas de vida marinas a raíz del tsunami. Estos pececillos, conocidos como gobios, casi habían desaparecido de la zona antes del desastre. Nosotros no comemos gobio, ni le damos ningún otro uso, pero es el último eslabón de la cadena alimentaria. Es una fuente de comida para las aves y las anguilas japonesas, una especie que ahora mismo está en peligro de extinción. Según este investigador, el tsunami ha resucitado la cadena alimentaria, restaurando la circulación de los nutrientes que circulan naturalmente entre la tierra y el mar. Por desgracia, la reconstrucción de la zona no ha sido eficiente, ya que se han conformado con rellenar el terreno original. Esta es la única hectárea de humedal donde se ha preservado la mayoría de los elementos. Así que es un lugar sumamente importante. Después de un desastre, la naturaleza se regenera a una velocidad asombrosa. La naturaleza siempre sale fortalecida, incluso después de un desastre. Es algo importante a tener en cuenta y de lo que deberíamos aprender. Como medida de protección, en ocasiones es posible trasladar las viviendas a las alturas o mejorar los procesos de evacuación. En Tokio, unos emprendedores visionarios apuntan aún más lejos. ¿Cabe? A lo mejor si fuera más pequeño, si no me da que no va a poder ser. Estos hombres trabajan para una de las constructoras más importantes de Japón. Ah, aquí llega. Con sus gafas de realidad virtual, están visualizando un asombroso proyecto de ciudad flotante totalmente autónoma, una construcción que permitiría eludir los ciclones y los tsunamis. Es un poco como estar en una isla, ¿verdad? Sí, ya veo. La ciudad, de 1 kilómetro de alto, flotará sobre una base de unos 3 kilómetros de diámetro y podrá alojar a cerca de 50.000 habitantes. Sería una inmensa torre. En la parte superior vivirían los residentes y en el centro se podrían cultivar hortalizas y también habría un restaurante. Según los diseñadores que ya han realizado pruebas con modelos, los habitantes estarían más seguros aquí que en tierra firme. Ya sea un tifón o un tsunami, se estrellan contra los muros de los edificios. Y eso quiere decir que lo más seguro es encontrarse en una superficie amplia y que flote. Si se declara un tsunami, la plataforma se eleva con la ola y luego vuelve a su sitio. Y con el viento, el concepto es el mismo. El flotador verde tiene la capacidad de sortear la energía del viento o de la ola en vez de acusar el golpe sin más. Ahora suena a ciencia ficción, pero la compañía ya está trabajando en proyectos más pequeños con muchos países que se enfrentan a la subida del nivel del mar. Al vivir en un país con un territorio extremo y amenazado por el agua, los japoneses han tomado la iniciativa en la lucha contra el cambio climático. Tal vez resuelvan algunos de los problemas que amenazan con afectarnos a todos en un futuro cercano.